Muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este nuestro programa, Alimento para mi Espíritu. Este programa que transmitimos todos los jueves a las 8 de la noche. El propósito de este programa es compartir una enseñanza, compartir una palabra, compartir algo de la palabra del Señor que nos permita crecer y edificarnos, para aportar un granito de arena en la consolidación del cuerpo de Cristo en la tierra, que se llama iglesia, para extender su reino, para llevar la palabra, para llevar la luz a los sitios donde estos medios de comunicación, estas redes nos lo permiten. Es una maravillosa oportunidad que tenemos de extender más allá del espacio y del campo físico la transmisión de una palabra del Señor para ayuda, para guía, para enseñanza a personas que lo necesitan. Mientras damos oportunidad a que nuestros hermanos se conecten a la transmisión, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle su guía, su ayuda, su dirección y corrección. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre y venimos junto a los hermanos que comparten en presencia física en este tiempo, en directo, este video, Padre Santo. Venimos en esa coinonía, en el Espíritu, a presentarnos a ti y a decirte, Padre Santo, que tenemos necesidad de tu enseñanza, de tu palabra, de tu dirección, de tu guía. Que sea tu Espíritu Santo, tomando control de todas las cosas y de todas las circunstancias en este tiempo. Y que nos permita, bajo esa dirección y bajo esa guía, hacer la tarea y cumplir el propósito de la manera como fue diseñada en el cielo. Esta es una palabra, Señor, que nos sirve para crecimiento, que nos sirve para edificación y que nos permite entender algo más de tu palabra, algo más de nuestra vida cotidiana en función de la palabra. Por eso te damos gracias y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y tome control de las circunstancias y situaciones de nuestros hermanos, y damos gracias y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a los que ven el programa en directo o aquellos que lo verán en repetición a través de Facebook Live o a través del canal de YouTube. Damos gracias al Señor y nos disponemos en Cristo Jesús y bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, hermanos que comparten con nosotros este programa de Alimento para mi Espíritu. Muy buenas noches, Pastor Raúl, Dios le bendiga. Hermana Belén, muy buenas noches. Dalgi Esperanza Rodríguez Tarazona, muy buenas noches, Dios la bendiga. Gracias por estar presente en esta transmisión. Como el tiempo es corto y tenemos que aprovecharlo, vamos a entrar en el tema. El propósito de la invitación, si ustedes lo recuerdan, cuando la envié esta tarde decía, lo que deseamos alcanzar tiene un precio. Esa fue la invitación a la predicación de esta noche. Este tema nace de algunas inquietudes y de algunas observaciones que he tenido la oportunidad en este tiempo de crisis y en este tiempo de dificultad que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación compleja y difícil, y seguramente esta situación está sacando a relucir nuestras más escondidas emociones, nuestras más escondidas actitudes, y quizás aquello que cotidianamente hasta aquí habíamos, por decirlo de alguna manera, camuflado o escondido, está saliendo a la luz y está siendo evidente en nuestras circunstancias. Nosotros pareciéramos, al observar la humanidad, que la humanidad quiere un Dios que le solucione todos los problemas sin ningún esfuerzo. Queremos un Dios que nos ayude en las consecuencias de nuestras propias decisiones sin asumir la responsabilidad de esas decisiones. Queremos que Dios nos saque de los problemas y de los conflictos en los que nos metemos sin siquiera corregir y sin siquiera arrepentirnos de los errores que cometimos en esos procesos o en esas decisiones. Pareciera que quisiéramos un Dios que
en esta circunstancia específica del COVID-19, nos diera la solución sin entender, sin asumir que la responsabilidad es de la misma humanidad que ha venido metiendo la mano o interfiriendo en las áreas de la genética y que no tiene ese poder para saber las consecuencias de lo que está haciendo y que tarde o temprano, como está pasando ahora, estamos pagando las consecuencias. Nosotros tenemos un Dios que nos ama, nosotros tenemos un Dios que nos protege, pero también tenemos un Dios que nos enseña que nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos y tener claridad de que las consecuencias que nuestros actos generan en la vida está dividida en dos partes. Dios nos permite solucionar a través de Cristo Jesús todas las causas y consecuencias que nos produzca la culpa eterna y nos ayuda en ese proceso. Pero las consecuencias naturales en este tiempo, en estas circunstancias, tenemos que aprender a sobrellevarlas y aprender a corregirlas y a corregir nuestras actuaciones y nuestras decisiones en cada paso de nuestra vida. Entonces, lo primero que debemos entender es que nosotros tenemos un Dios que basa su actuación y espera que nosotros actuemos bajo la rectitud. Ese es un tema que nosotros debemos tener claro. Dios nos enseña que nosotros debemos vivir en rectitud. Y la rectitud no es más que vivir en reverencia al Señor y en obediencia a lo que Él nos dice. Yo estoy hablándole a hermanos en Cristo, yo le estoy hablando a hermanos que creen en Cristo Jesús y que sé que toman este tiempo para edificarse y para crecer. Entonces, nosotros debemos saber que absolutamente todo lo que nosotros deseemos alcanzar, que tenga un valor por bueno, por virtuoso, por conveniente para nuestra vida, tiene un precio. Solo el enemigo nos engaña haciéndonos creer que Él nos puede dar cosas por las cuales no nos va a cobrar. Eso es mentira porque al final nos destruye, nos mata o nos cobra en el proceso. Entonces no podemos vivir engañados. Todo lo que nosotros deseamos que sea bueno, recto ante los ojos del Señor, tiene un precio. Voy a poner un ejemplo mundano para que nosotros lo tengamos como referencia. Alguna vez, si usted ha asistido a un concierto de su artista preferido, seguramente usted se dará cuenta que hay una serie de distribuciones dentro del escenario que determinan el valor de la boleta. Hay unas tribunas que son populares, hay otras tribunas que son un poco más cómodas, más cercanas, y hay unas tribunas que llaman VIP, que significan que es la zona de más cercanía y de más comodidad. Usted escoge cuando va a ir al concierto dónde quiere estar y qué precio de boleta va a pagar. Si paga la más barata, estará lejos, escuchará con ruido, con dificultad, la comodidad no será la mejor. Si paga la intermedia, estará un poco más cómodo, escuchará mejor, pero si paga la Big, quiere decir que usted no se va a perder ningún detalle del concierto, va a verlo con claridad, va a escucharlo con claridad y va a estar muy cómodo en esa posición porque usted estuvo dispuesto a pagar el precio. La pregunta es nosotros, ¿qué tipo de cristianos somos? Nosotros somos cristianos de los de la popular, de la intermedia o Big. Somos nosotros de los que vemos y sabemos de Cristo Jesús a lo lejos, por lo que nos cuentan o por lo que creemos saber o por lo que creemos conocer. O somos de aquellos que vamos a la iglesia, vamos los domingos, escuchamos una palabra y estamos cómodos durante 2 horas y creemos que esas 2 horas es suficiente para sustentar nuestra vida espiritual y entonces estamos como en la tribuna intermedia, escuchamos algo, sabemos algo, vivimos algo en nuestra espiritualidad. O somos cristianos Big. Somos cristianos que estamos cerca de Cristo Jesús.
Somos cristianos que realmente lo escuchamos. Somos cristianos que lo vemos, que no nos perdemos detalle de lo que Cristo nos quiere decir o lo que el Espíritu o lo que el Padre nos quiere decir. No nos perdemos detalle de la escena espiritual que Dios y Cristo y el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Escuchamos con claridad, entendemos con claridad, estamos cómodos, felices y gozosos de estar ante la presencia del Señor. La pregunta es para cada uno de nosotros. Nosotros, ¿qué tipo de cristianos estamos siendo? ¿Somos de los que vemos los milagros a lo lejos? ¿Somos de los que sabemos de Cristo a lo lejos? ¿Somos de aquellos que nos cuentan cómo es ser bendecido por Dios? ¿O que vemos ser bendecidos a los demás o milagros en los demás, pero nada ocurre en nuestra vida porque nosotros estamos en la zona popular donde simplemente tenemos información de una espiritualidad en Cristo Jesús? O si estamos en la intermedia, tenemos información y alcanzamos a probar, nos dan una prueba gratis de la espiritualidad. O realmente estamos en la zona vid, donde realmente tenemos una vida espiritual que transforma nuestra existencia. Tenemos experiencias espirituales profundas que nos permiten cambiar las circunstancias naturales de nuestra vida. Es una pregunta interesante. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Cuál es la diferencia básica en estos tres segmentos de las tribunas en un concierto? Únicamente la diferencia es el precio. La diferencia es que el que estuvo en popular no estuvo dispuesto a pagar más. El que estuvo en la intermedia estuvo en un sitio donde quizás se comprometió de alguna manera y pagó algo más. Pero aquel que desea tener todo el banquete, el disfrute de su oportunidad de escuchar el concierto, estuvo dispuesto a pagar el precio. Nosotros, en Cristo Jesús, si queremos una vida realmente espiritual profunda, que transforme nuestra vida, que nos bendiga, que vean señales y prodigios en nuestra existencia, que transforme nuestras circunstancias naturales, tenemos que estar en la zona vid. Tenemos que ser cristianos big, cristianos que no estamos dispuestos a perdernos ningún detalle de la vida espiritual que el Espíritu Santo, Cristo Jesús y el Padre nos quiere dar. Entonces, cuando yo coloqué el nombre de esta palabra, me basé en una parte del Evangelio de Lucas, del capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Y lo leo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén, amén y amén. Y tomé estos versículos para tener de base estos 6 versículos para hablar del precio que nosotros debemos pagar. Yo voy a hablar del precio que debemos pagar en la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en transformar la existencia, nuestras circunstancias y demás. Pero esto se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida natural. En todos los aspectos de nuestra vida natural, nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por aquello que queremos alcanzar. Nosotros no podemos seguir creyendo en el engaño que el mundo nos está planteando del dinero fácil, del triunfo fácil, de la realización fácil. Eso no existe, eso tiene engaño, eso trae destrucción, eso trae
problemas a la larga. Nosotros tenemos que ser conscientes que lo que vale la pena en el mundo siempre, siempre tendrá un precio. Y hoy coloco como ejemplo la relación con Cristo Jesús, porque si yo tengo relación con Cristo Jesús, todo lo demás que yo desee, por lo cual también tenga que pagar un precio, me será más fácil, porque tengo el respaldo y el apoyo de quien todo lo puede, que es el Señor. Entonces, quiero que nosotros hagamos un recorderis, así como rápido, de los términos del lenguaje. Por allá creo que en cuarto primaria se nos alcanzaron a enseñar los primeros verbos y las conjugaciones. Y usted recordará que hay una cosa que se llama el pretérito imperfecto. Ese pretérito imperfecto del verbo querer es quería, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas cosas nosotros, acercándonos al fin del año o al empezar una temporada, o quizás ahorita que estamos en encierro, nosotros queríamos, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos decir, yo quería leer la Biblia en un año, yo quería ir a la iglesia todo el año, yo quería servir, yo quería dejar de fumar, yo quería comenzar a estudiar, yo quería ponerme a dieta. Pero normalmente estos yo quería van acompañados de una palabra de 4 letras que transforma nuestra vida en forma negativa. Yo quería cualquier cosa, pero ya aparece la palabra pero. Y ensayamos de manera muy productiva un listado de cosas que nos dicen que el pero que existió para que yo no pudiera porque yo quería, ¿sí? Yo quería pero mi familia, yo quería pero el dinero, yo quería pero la enfermedad, yo quería pero la situación. Al final, todo este tema que nosotros digamos yo quería pero, al final lo único que está traduciendo en nuestra vida es que nosotros queríamos pero no queríamos pagar el precio. Y no quisimos pagar el precio. Al final, realmente lo que sucedió en todos estos yo quería, que no se cumplieron en nuestra vida, significa que nosotros en su momento, en una circunstancia específica, en un momento de decisión y de trascendencia, no estuvimos dispuestos a pagar el precio. Entonces, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar en nuestra vida para alcanzar una vida de victoria, una vida de realización, una vida donde el Señor nos respalde, nos apoye, nos dé los medios, nos bendiga? ¿Qué queremos, qué deseamos o qué estamos dispuestos a pagar como parte de ese precio? Entonces, vamos a mirar algunas características de los 6 versículos que leímos. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta que debemos pagar como precio, nosotros debemos pagar el precio de la constancia. Nosotros debemos ser constantes en lo que nosotros hacemos. La constancia, dice un dicho popular, dice la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Es un dicho popular que se usa aquí en Colombia. Ese dicho popular está hablando de que hay cosas que se consiguen con la persistencia, con la constancia, que no se alcanzaron porque nosotros tengamos capacidades, dones o talentos. Se consiguen porque nosotros somos persistentes. Cuando la persona le dijo al Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Él le dice, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces, esto habla de las buenas intenciones que nosotros tenemos. Nosotros podemos tener todas las buenas intenciones, pero entonces, cuando vienen las circunstancias y entonces el Señor, el Cristo le dice a este hombre que no va a tener ni dónde acostarse, cómo comer, ni cómo sobrevivir, entonces va a tener una situación difícil. Entonces requiere que su decisión
de buenas intenciones tenga un compromiso real y serio a través de la constancia. Cuando nosotros nos enfrentamos a estas cosas que son difíciles, que son conflictivas, nosotros entramos en crisis y entonces divide nuestra mente y nuestra mente empieza a divagar en si yo estaba mejor antes o estaba mejor o estoy mejor ahora. Nosotros tenemos que descubrir que cuando nosotros nos permitimos en nuestra mente divagar, eso se llama una mente dividida, un espíritu dividido. Nosotros tenemos que aprender a decidir de manera firme y estable, de forma constante. Tómese todo el tiempo que usted quiera para tomar decisiones. Llegue a la decisión concienzudamente después de haberla pensado. Pero una vez tome una decisión, sea constante, persistente, definitivamente persistente en la ejecución de eso que usted decidió. Nunca va a ser fácil, nunca va a encontrar expedito el camino para llegar a la victoria o al triunfo. Pero si usted decide que su decisión sea terriblemente estable y definida y acompañada de la persistencia necesaria para alcanzar la bendición. Por eso, en Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta en ese precio que debemos pagar es que nosotros debemos pagar precio de constancia. Entonces, esa constancia tiene que eliminar de nuestro vocabulario: no quiero seguir, quiero tirar la toalla, me cansé, he luchado, no he visto resultados, voy caminando y no sucede nada, no pasa nada, Dios me abandonó, yo estoy solo, no encuentro cómo seguir. Todas esas frases de pesimismo en nuestro corazón deben ser eliminadas y colocar en su lugar persistencia, decisión, constancia y saber que tenemos un Dios que no nos falla, que no nos defrauda y que no nos deja avergonzado. Otro precio, el segundo precio que debemos pagar después de la constancia, es tener precio en nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Por eso en el versículo 59-60 dice, y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino del cielo. Entonces, ahora no estamos con una persona que tiene la intención. Ahora vamos a hablar de una persona que tiene el llamado. Y creo que le estoy hablando a usted. Tanto usted como yo tenemos llamado de parte de Jesucristo. Ya no se trata de la intención de nuestro deseo, de nuestro querer, sino estamos siendo llamados por Cristo Jesús, y ese llamado nos habla de que nosotros tenemos que poner en prioridades las cosas que vienen de Dios. Cuando Jesús le dice a esta persona, deja que los muertos entierren a sus muertos, no quiere decir que sea una respuesta desagradable, indolente o que no sea concienzuda con la situación que pudiese estar viviendo este hombre. Realmente lo que está diciendo el hombre es que cuando el papá muera, él va a seguirlo. No está diciendo que el papá haya muerto realmente. Lo que está diciendo es que Cristo me llama, pero espere tantico, yo termino lo que estoy haciendo, espere tantico, yo voy allí a hacer lo que tengo que hacer, voy y termino lo que tengo pendiente y luego lo sigo, Señor. Entonces, en ese orden de prioridades, nosotros no podemos funcionar. Si nosotros decidimos que queremos alcanzar algo en la vida, tenemos que ponerlo después de Dios, como segunda prioridad. Nosotros debemos darle prioridad a eso que es importante y trascendente en nuestra vida y priorizarlo de tal manera que lo pongamos por delante de muchas cosas. Pero aquí este hombre lo primero que piensa es en ir a arreglar las cosas que están pendientes. Y eso solemos y eso decimos y eso le respondemos al Señor cuando nos llama. Nos llama y nosotros queremos ir a solucionar las cosas que durante toda la vida no solucionamos. Pero en ese momento nos acordamos que tenemos que solucionarlas. Gastamos toda la vida y nunca fuimos capaces de solucionar nuestras cosas. Ahora Dios nos llama a un ministerio, a un trabajo, a una tarea, a un propósito. Y nosotros le decimos, Señor, espere
solucione tantico, yo voy a solucionar en 2 minuticos lo que no solucioné en toda mi vida. Entonces, tenemos que ser conscientes de pagar el precio de la prioridad. Y es que la prioridad en este caso, si usted ha sido llamado por Cristo Jesús, por el Padre o por el Espíritu Santo, la prioridad es ese llamado que el Señor te ha hecho. El tercer elemento, que nosotros debemos pagar el precio. Ya pagamos el precio de la constancia, pagamos el precio de las prioridades. Ahora paguemos el precio de dejar atrás lo que fuimos. Muchos todavía vivimos en los triunfos pasados, en las realizaciones pasadas, en aquello que fuimos, en aquello que tuvimos, en aquello que hicimos, las relaciones que tuvimos. Todavía estamos arraigados en un pasado que fue mejor aparentemente según nuestra visión, pero que no nos permite, porque pareciera tener una venda a nuestros ojos, que no nos permite que el futuro con Cristo Jesús nos está ofreciendo algo siempre mucho mejor a lo que nosotros tuvimos en el pasado. Entonces tenemos que pagar el precio de dejar atrás lo que fuimos. Versículos 61 y 62 dice la palabra del Señor. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, quiere decir, yo no sé si usted entienda el ejemplo o entienda la representación que hace Cristo en este momento. Cuando una persona va a arar, no puede mirar hacia atrás. ¿Sabe por qué? Porque resulta que el arar significa que yo debo ir en línea recta, tener una guía visual que me permita seguir en línea recta y que los surcos de que hace el arado queden alineados para que la siembra se vea organizada. Si yo en un momento determinado, al tener o al empezar a arar, tengo las manos en el arado, yo volteo a mirar a cualquier lado, sin querer muevo el arado y muevo la guía del arado y termino yéndome hacia otro lado. Por eso dice la palabra del Señor: el que pone la vista en las cosas del reino solamente puede mirar el reino. Eso significa que nosotros, una vez aceptado el llamado que nos hace Cristo Jesús, al propósito, a la tarea que Dios nos hace, lo demás que quedó atrás, quedó atrás. Muchas personas vienen a Cristo Jesús, pero divagan porque todavía quieren las victorias, el poder, los triunfos, las realizaciones, todavía se acuestan a recordar el pasado en el que fue joven, en el que triunfó, en el que hizo, deshizo, en el que tenía el poder, en el que todo aparentemente le iba bien. Esa persona no está todavía preparada o dispuesta a pagar el precio de dejar lo que fue para alcanzar lo que quiere. Nosotros recordemos en Génesis capítulo 19, versículo 26. Algo que le pasó a alguien que usted conoce perfectamente. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué es lo que le sucede a la mujer de Lot? En su corazón hay añoranza de lo que estaba en el pasado. Aún el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice en Números 11, capítulo 11, versículo 4 y 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces, la mujer de Lot estaba siendo salvada de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estaba teniendo la máxima oportunidad de vida, con la única condición que se desarraigara de su pasado. El pueblo de Israel
estaba siendo llevado a la libertad, se estaba convirtiendo en la nación que Dios había prometido, se le estaba entregando la ley para tener una constitución como ningún pueblo en el mundo la había tenido. Se estaba encaminando hacia la tierra prometida y ellos estaban mirando, recordando la carne, los ajos, los pepinos y los puerros. Entonces, estamos arraigados en el pasado. Si estamos arraigados en el pasado, no estamos dispuestos a pagar el precio de ir hacia el frente en búsqueda de las realizaciones que Dios promete darnos a quienes somos fieles, persistentes y constantes con Él. Estamos todavía pegados de la forma mundana de vivir, estamos pegados de las amistades, ¿verdad? Estamos pegados de los placeres, estamos pegados de la religión anterior. Entonces, no estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de un ejemplo más. Ustedes recuerdan al joven rico, Mateo 19, capítulo 19, versículos 20 y 22. Mateo 19, 20, 22. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El arraigo de este joven no le permitió ver que estaba llamado o estaba siendo llamado a ser discípulo de Cristo. Él despreció de ser discípulo de Cristo en ese momento por el apego que tenía a sus posesiones. Entonces, 3 elementos de pago del precio para alcanzar lo que nosotros queremos. Nosotros debemos ser constantes en lo que nosotros hacemos, tener un alto nivel de persistencia en búsqueda de esas victorias. Tenemos que pagar el precio reordenando las prioridades en nuestra vida y poniéndolas de tal manera que prioricemos lo que Cristo y el Espíritu Santo nos está diciendo en lo que nos está dirigiendo para alcanzar la victoria. Pero también tenemos que pagar el precio desarraigándonos de un pasado que quizás fue benigno, fue victorioso, pero recuerde que en ese pasado, por más bueno que haya sido, estaba usted condenado, no tenía vida eterna, no tenía relación con Cristo Jesús y estaba predispuesto para la condenación eterna. Entonces, desarraiguémonos de ese pasado. Paguemos estos 3 elementos en precio para alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Y les recuerdo la bendición. Les recuerdo el pago de quien mejor paga en el mundo, que es Cristo Jesús. Lucas capítulo 18, versículo 29 y 30. Y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado su casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Jesucristo nos está diciendo, no porque nosotros tomemos la decisión de esta manera, sino porque Cristo paga las decisiones correctas y rectas que tomemos en su nombre. Él nos está diciendo que nos pagará en este tiempo, o sea, en la tierra. Mientras estemos en la tierra, alcanzaremos la victoria, alcanzaremos la realización, pero también alcanzaremos en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, si estamos dispuestos a pagar el precio por alcanzar la victoria bajo la dirección del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra, poniendo la persistencia, la constancia necesaria, siendo o desapegándonos del pasado de la manera en que lo debemos hacer y poniendo en orden las prioridades, entonces alcanzaremos aquello que deseamos, porque alcanzaremos lo que deseamos porque hemos estado dispuestos a pagar el precio en el nombre de Cristo Jesús. Yo le bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Agradezco a todos y cada uno de los hermanos que se han conectado, a la hermana Belén, a Talgi, a la familia Villamizar, a Gustavo Adolfo Noriega,
En fin, a todos y cada uno. Y a las personas que verán el video en Facebook Live por repetición o en el canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Es una bendición poder compartir esta palabra con ustedes. Decida vivir en constancia para pagar el precio. Decida organizar sus prioridades. Decida desarraigarse de un pasado que pudo haber sido muy victorioso, pero que seguramente Dios le está poniendo un futuro maravilloso delante de usted que será mucho mejor. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Lo invito a que comparta esta enseñanza con sus hermanos, con sus contactos, con las personas que usted conozca, que se suscriba a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Amén, amén y amén.